Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Bueno, lo habíamos anticipado. Ustedes saben, el Senado terminó votando, ya le dio media sanción a lo que es uno de los proyectos insignias de esta segunda administración del doctor Tabaré Vázquez, el sistema de cuidados. Falta ahora la aprobación a nivel de la Cámara de Representantes, pero vamos a desgranar lo más importante de este proyecto, lo sustancioso y algún dato que ha podido averiguar Daniel Rodríguez por estas horas. Dani, a ver, contanos. Muy bien, Alfredo. Recordemos que el 1 de marzo Tabaré Vázquez ponía el sistema de cuidados como, en el aspecto social, uno de los grandes proyectos de este gobierno. Lo comparaba con el plan de emergencia de su primera administración. ¿Qué datos dio en su momento Vázquez de este plan que va a atender a 3 poblaciones? Infancia, adultos mayores y personas discapacitadas. Bueno, habló de un programa que se va a aplicar de forma progresiva, incluso dio algunos números, 45 millones en su primer año de aplicación y llegar al 2020, con todo el plan en marcha, a los 240 millones de dólares. Es un poco a grandes rasgos lo que es este plan del sistema de cuidados y obviamente los objetivos que tiene centrales, que son estas poblaciones. Los números reales se van a empezar a conocer, o seguramente se conocerán el próximo lunes, cuando el presidente dé a conocer ya públicamente los primeros datos del presupuesto, ¿no? Exactamente, porque hay un contenido obviamente presupuestal en este sistema de cuidados. Julio Bango, quien está a cargo del sistema, aunque todavía no hay una ley que haya creado formalmente el instrumento, bueno, ya fue confirmando que seguramente la asignación presupuestal pase por esas cifras y que una vez que esté ya el presupuesto que se da a conocer, ya se van a presentar los planes con las 3 poblaciones que se van a atender. El dato que se reserva es a cuánta gente se va a atender en esta primera instancia, ¿sí? En el arranque del sistema de cuidados. Y además ratificó por enésima vez que no se va a crear ningún impuesto específico para financiar el plan. Recordemos el dato que también dio Vázquez el 1 de marzo, un plan que se va a financiar con recursos públicos, pero también con aportes privados, pero sin aclarar cómo es esa financiación. Un plan nacional, pero que ya tiene, o por lo menos se sabe por dónde pasan los principales desafíos, ¿no? Claro, a ver, el estudio de campo en primera instancia, más allá que repetimos, el sistema de cuidados todavía se reserva datos sobre cómo se va a comenzar a aplicar, habla que la mayoría de la población que va a atender el plan está en la zona metropolitana, ¿verdad? Y por ese lado ya hay una pista. Lo otro es cómo se trabaja con otros organismos del Estado, porque, a ver, el sistema de cuidados no va a crear todo desde cero. En el caso de la primera infancia están los centros CAIF, que va a ser un elemento fundamental para atender a esta población. Y bueno, ahí está el tema, cómo se aprovecha la estructura existente del Estado para comenzar a trabajar con los beneficiarios del plan. Y desde el punto de vista del presupuesto, el tema pasa por cómo se vincula esto con lo que se tiene para educación. Bueno, sí, que se habló bastante de eso, ¿no? Sí, claro. En los meses previos. Bueno, a ver, por lo que estuvimos averiguando, si no hay sorpresas, la conformación del presupuesto de la enseñanza, no estamos hablando de las cifras, pero sí los incisos, lo que incluye, no va a tener cambios con respecto a lo que el Frente Amplio diseñó para 2005 y para 2010, ¿sí? Y en esto obviamente están los centros CAIF, como decíamos, son parte del presupuesto de la enseñanza. ¿Qué se analiza? Bueno, que una cosa no es excluyente de la otra. No es que se le va a estar quitando la educación para el sistema de cuidados, es que ya están los CAIF como parte de la enseñanza y que obviamente al ser parte de un sistema mucho más amplio hay una complementación, no se le están quitando esfuerzo. Pero hay otras opiniones, por lo menos hay dudas, ¿sí? Y esto se dio en el debate parlamentario. La senadora Verónica Alonso del Partido Nacional dijo entre líneas que en este proyecto no queda claro cómo se va a articular justamente el esfuerzo entre los diferentes organismos del Estado, tanto sea por los CAIF, por el lado de la atención a esa primera infancia 0 a 3 años, como por ejemplo con la atención a discapacitados que brinda el BPS. Entonces ahí la duda de la senadora es, bueno, ¿cuánto se destina de cada parte? Si se va a aumentar el presupuesto, la dotación, o con lo que tienen estos organismos tienen que arreglárselas para darle al esfuerzo que va a implicar el sistema de cuidados. Ahí son preguntas que quedan en el aire y que, según dijo ella en la discusión del Parlamento, no quedaron claras. Y otra duda es con ese financiamiento privado, que citamos del discurso que dio Vázquez en cadena de radio y televisión el 1 de marzo. Si habrá copagos, cómo se va a estar financiando para aquella persona que no tenga recursos, a diferencia de aquella que sí puede tenerlos y que evidentemente puede ser beneficiaria del plan en función de sus características. Recordemos, población infantil, pero con preeminencia de 0 a 3 años, personas con discapacidad y personas mayores de 65 años que tengan algún grado de dependencia. Y ahí entonces Alonso dice que hay algunas contradicciones por parte del gobierno. Lo que sí está claro es que en el documento que se terminó aprobando en el Senado ya están definidas o están establecidas, digamos, las pautas sobre la ejecución justamente del presupuesto. Exacto. La ley que fue votada en el Senado y que seguramente no va a tener cambios en diputados, establece en su artículo 14 las condiciones para los programas que integran el sistema de cuidados y donde hay máximos por año que tienen que darse en cada programa, que tienen que ser para objetivos muy específicos
y que no se pueden cambiar para otros programas, ¿sí? Como que hay que darle una trazabilidad de los fondos bastante determinada y cualquier cambio dentro del mismo programa debe tener el visto bueno de la Junta de Cuidados, que es uno de los organismos que se crea a partir de la Ley del Sistema de Cuidados. Si te parece, vamos a ver algunos de los detalles del funcionamiento. Sí, porque también en el Senado, en el debate, un poco la oposición preguntaba por cosas, cómo se aplicaban en la realidad. Julio Bango nos decía, bueno, la ley lo que es lo que marca es el funcionamiento general. La parte jurídica, obviamente, hay cuestiones, decía Bango, que no pueden estar en la ley, que son básicamente de práctica y operativas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el tema de la capacitación de los cuidadores, son cuestiones que van a estar más en la parte operativa que en lo que está en el texto legal. Pero bueno, lo que va a hacer el Estado no va a ser contratar cuidadores, no va a ser sumar empleados para cuidadores, pero sí va a establecer, por ejemplo, acuerdos con el sector privado o tal vez transferencias a personas. Que una persona reciba una transferencia para justamente ser beneficiado dentro de los planes o programas del sistema de cuidados. Los convenios, como decíamos, con privados. También el enfoque para los niños es diferente, ¿no? Está el tema de los CAIF o jardines de la ANEP para atender a esa población menor. Y es distinto el caso de personas con dependencia que estén en su casa, que van a tener, por ejemplo, la asistencia de cuidadores. En una entrevista que dio El Espectador el 24 de julio, Bango hablaba, por ejemplo, de planes de 20 horas semanales con cuidados a domicilio. Así que por ahí, dependiendo de la población, también va a ser cómo se instrumenta el plan. Sí, y acá también hay dudas de la oposición, ¿no? Claro, el tema de la capacitación, por ejemplo, cómo se va a dar a los cuidadores. Verónica Alonso nos decía que manejando cifras de Daniel Olesca del periodo anterior, recordemos que el sistema de cuidados quedó por salir en el gobierno de Mujica, no tuvo presupuesto. En su momento, dicho esto por Alonso, Olesca manejaba que la cifra de niños a atender era de 44.000 y que, dada la estructura ya existente, habría que crear como unos 300 CAIF para atender todo eso. Son dudas que se plantean. Por otro lado, Alonso dice que esto crea más burocracia porque está la Dirección del Sistema de Cuidados, pero también la Junta que regula el sistema, integrada por varios organismos, y también un consejo consultivo. Ella dice que hay demasiada burocracia, que se carga un nuevo cargo de confianza, que es el director del sistema de cuidados, y que por ese lado no están de acuerdo, más allá del apoyo general que hay al proyecto y al espíritu de la ley. Como decíamos, la norma define aspectos generales sobre la población a atender y también establece derechos y obligaciones para ellos, ¿no? Sí, también hay fundamentos, Alfredo, vinculados a cuestiones sociales de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, se dice que lo que se busca con esta ley es universalizar el acceso a los cuidados, también los derechos de niños de hasta 12 años, pero haciendo hincapié en la primera infancia, también los discapacitados y adultos mayores. También se habla, por ejemplo, de lograr la mayor autonomía posible de las personas con dependencia. Es decir, por ahí hay un derecho que hay que atender y por eso se crea el sistema de cuidados, la corresponsabilidad de las tareas. Específicamente se habla que esto ha sido obviamente cargado por las mujeres a lo largo del tiempo, claro. Y que hay que empezar a compartir estas tareas de cuidados porque obviamente las mujeres son las que son más desfavorecidas, porque al dedicar tiempo y trabajo no remunerado en su casa a través de cuidados, bueno, se pierden de mejorar en su nivel de estudios o también en su nivel laboral, ¿verdad? Y otro tema, por ejemplo, es que esto va a ser una ayuda para que las familias planifiquen mejor cuántos hijos quieren tener. Exacto. En la medida que puedan tener la posibilidad de que haya una atención y cuidado a sus niños y no tener que estar con la dificultad si tener más hijos o cómo se concilia con la vida laboral. Por ahí también hay definiciones en la ley que pasan por la cuestión social. En el final, brevemente, decías esto va a tener un trámite rápido en diputados, ¿no? Bueno, en el Senado se votó después de que el proyecto fuera reenviado porque había temas jurídicos y de redacción que hubo que corregir. Formaba parte del primer paquete de leyes de Vázquez, el del sistema de cuidados. La idea del Frente Amplio va a ser votarlo rápido. ¿Por qué? Porque obviamente hay que crear todo este sistema para después tener ya la asignación presupuestal de forma más ordenada. Esto es lo que genera dudas en la oposición. Alonso decía, bueno, hay compañeros diputados del Partido Nacional que quieren hacer varias consultas porque más allá que, repetimos, hay un acuerdo de los partidos de acompañar esta iniciativa, hay dudas sobre la instrumentación, pero bueno, si el Frente quiere sacarlo rápido, no habrá mucho tiempo para discutirlo en la Cámara de Diputados para llegar a su creación. Además, para ir cerrando, Alfredo, Julio Bango estuvo en la CEPAL esta semana, estuvo presentando el plan y hay interés de los gobiernos de El Salvador, Costa Rica, Chile y Paraguay de tomar conocimiento de esta experiencia que va a aplicar Uruguay para justamente llevarlo a sus países. Muy bien, gracias Daniel. Bueno, se viene una semana, arrancó una semana con muchas movilizaciones a nivel de la enseñanza, pero a propósito de esto tiene mucho más para decirnos Danilo Tegaldo.
Bien, gracias Alfredo, y como habíamos adelantado, estamos con Emiliano Mandacen, representante de ADES y de FENAPES. Los profesores particularmente iniciaron esta semana una movilización, una escalada de movilización importante respecto a sus reclamos por el presupuesto quinquenal. Obviamente estamos en las últimas horas en la elaboración del presupuesto y es este el momento donde se juega el partido. Gracias por estar esta noche con nosotros, Mandacen. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, por un lado, los docentes de Montevideo con el inicio de una huelga anunciada ya hace unos cuantos días, huelga con ocupación además de centros de estudio, y a nivel de la FENAPES con paralizaciones importantes durante toda la semana. De alguna manera, esto puede llegar a quebrar el rumbo de lo que ha marcado, por lo menos, o la intención que ha mostrado el gobierno en el presupuesto quinquenal. Nosotros creemos que hay una situación general del país que implica un proceso de desaceleración económica que el gobierno lo ha planteado, pero que ha agudizado muchísimo las condiciones justamente en los trabajadores. Esto implicó un paro el 6 de agosto que no se puede desconocer, en el cual la adhesión fue masiva, que en el día de hoy se intentan hacer algunas lecturas desde el punto de vista de las encuestas del nuevo acatamiento, cuestión que no es medible de esa forma. Nosotros estamos convencidos que el paro del 6 de agosto fue una medida muy importante llevada adelante por cientos de miles de trabajadores, y eso implicó un pequeño avance que fueron las pautas para el sector público, donde se plantea la no desindexación del salario, o sea, mantener el IPC. Planteó que nosotros hacemos que esto tendría que replicarse al sector privado también, con una proyección del crecimiento del Producto Bruto Interno al quinquenio de entre 13 y 15%. Eso se debe trasladar, lógicamente, también a la distribución del ingreso en el bolsillo de los trabajadores en el próximo quinquenio, pero la señal se frenó ahí. Después tuvimos un proceso que fue que el viernes pasado, ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo a la instalación del ámbito tripartito, que en este caso tenía el Codicen de la ANEP, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Coordinadora de Sindicatos, el Poder Ejecutivo no asiste. Leí y escuché algunas declaraciones molestos de representantes de los sindicatos de la enseñanza frente a esa situación. ¿Qué lectura se hace de esa ausencia? Yo creo que hay que empezar a manejar los temas con otro tipo de madurez. Digo yo, no es molestia, es preocupación. Lo que hay acá es una profunda preocupación porque un ámbito de esa jerarquía, donde lo que está en juego es discutir en profundidad no solo la perspectiva salarial, porque acá se pierde de vista que el planteo de los sindicatos de la enseñanza es integral, hacia la infraestructura, hacia la creación de cargos, hacia las políticas educativas y hacia dos ejes centrales: las condiciones de trabajo, en el cual el salario es un componente importante de la profesionalización docente y de las mejoras de las condiciones de trabajo, y a las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. ¿Fue una señal política esa ausencia el viernes? Sí, creo que sí. Vos tomás decisiones políticas. Dilatar los espacios de negociación para achicar los márgenes de negociación es una decisión política. Y que se salga a declarar que hubo una impericia del Ministerio de Trabajo a no convocar esas partes, bueno, eso quedará para el anecdotario, pero no es creíble. ¿Y es un gesto esto que se adelante para el martes, una reunión que estaba prevista para el jueves? Y es un ámbito que nosotros vamos a respetar como respetamos siempre los aspectos de negociación. Nosotros tenemos definiciones de mucho tiempo de negociar movilizados y movilizarnos negociando. Bueno, nosotros siempre cumplimos eso. Nosotros nunca dejamos de asistir a un ámbito de negociación y nunca dejamos de asistir con propuestas concretas. El que no está cumpliendo con su parte es el Poder Ejecutivo y el Codicen de la ANEP, que tiene que clarificar sus propuestas, salir a defenderlas públicamente en el caso de Wilson Neto, porque hace planteos que no tienen el respaldo del Poder Ejecutivo. Esto nos plantea una dificultad en el momento de ir al Parlamento. A eso quiero ir, porque ustedes del Codicen tienen un adelanto de lo que puede llegar a ser salarialmente y presupuestalmente la perspectiva para el quinquenio. ¿Qué dice esa propuesta del Codicen? Existiría una propuesta que nos permitiría, desde el Codicen, abatir algunas inequidades que son muy duras en el sistema hoy en día. Por ejemplo, tenemos compañeros que trabajan 33 horas semanales y se les paga 30, por ejemplo, los adscriptos. Eso los administrativos. Adscriptos. Y hay otros cargos que también pasa lo mismo. Tenemos compañeros administrativos que ganan 15.000 pesos, lo cual nosotros estamos planteando 40 horas, 30.000 pesos. Tenemos compañeros con la unidad docente entre 16 y 17.000 pesos. El planteo del Codicen plantea al final del quinquenio tratar de llegar a los 25.000 pesos.
Ustedes piden 30. Nosotros pedimos 30. Para 20 horas. Exacto, para 20 horas. Pero además hay que aclarar, esos 25.000 pesos planteados indicarían que en la mano el trabajador va a percibir 20.000 y poco al final del quinquenio. Nos parece insuficiente, pero además nos parece que la propuesta no puede tender a dividir de ninguna forma a los trabajadores de la educación. Nosotros tenemos que tratar de hacer una propuesta global para respetar la pirámide salarial y para, de acuerdo a la heterogeneidad de cada subsistema, porque las hay entre primaria, secundaria y UTU, y todo lo que es la carrera funcional de los compañeros administrativos, tratar de generar las mayores síntomas de igualdad en respetar las tareas de cada uno, igual remuneración en todos los subsistemas y además respetar la profesionalización y dar oportunidad, y esto no es menor, a los compañeros de algunos subsistemas que no han podido titularse aún, generarles espacio para que lo puedan hacer. Claro, esto obviamente es la propuesta del Codicen. Ustedes lo que quieren es la propuesta del Ministerio de Economía. Nosotros queremos tener la certeza de que esa propuesta del Codicen es respaldada por el Poder Ejecutivo. Ustedes dicen que esto, eventualmente, la propuesta del Codicen, si queda esto, en el Parlamento puede diluirse. Pero además es insuficiente. Es insuficiente, tenemos que aproximarnos más a los 30.000 pesos al final del quinquenio. Hay que hacer un esfuerzo real, porque el esfuerzo no implica solo el anuncio mediático de decir que quiero cambiar la educación. Hay dos aspectos claves, el presupuesto, que aún el 6% como piso mínimo es insuficiente, ANEP y UDELAR, pero además reivindicar aspectos de negociación que nos permitan ir a un proceso de profesionalización real en el cual el salario es importante. ¿Y un acuerdo salarial a 2 años le da incertidumbre a ustedes? Lógicamente que sí, no te genera la seguridad de la próxima rendición de cuentas, que es lo que se está planteando abrirla en el 2017, generar algún aspecto de avance. Esto se podría, de alguna forma, creo que si vamos a abrir la rendición de cuentas al 2017 para rediscutir que hay un avance a nivel macroeconómico que le da al gobierno margen de potenciar la propuesta que tiene aún, bueno, hagamos una propuesta mucho más amplia que 25.000 pesos y tratemos de ver si en el 2017 podemos llegar a plantearnos una discusión solo a la alza. O sea, no podemos plantearnos una discusión de apertura del 2017 para o quedarnos en el mismo patamar o retroceder. Creo que tendría que haber una cláusula en la negociación que si vamos a abrir la discusión nuevamente en el 2017 es para avanzar mucho más hacia los 30.000 pesos. Claro, ustedes han sido críticos también respecto al tema obras, ¿no? Infraestructura edilicia. Han marcado en su momento falencias de distintos centros de estudio desde el punto de vista arquitectónico y edilicio, y ahora lo que marcan es que para el principio de estos 5 años, para el principio del quinquenio, no hay obra prevista. O por lo menos eso les han adelantado. Sí, las jerarquías de la educación y el gobierno, en muchos aspectos, tiene como una patología, ¿no? Nosotros planteamos una problemática en la educación y se la niega de entrada. Lo primero que se hace es negar. Esta realidad no existe. Luego se empieza a admitir de a poco hasta que se dice, sí, tenían razón. En infraestructura pasó algo similar. Nosotros fuimos muy responsables en un trabajo metódico de muchos años, donde teníamos una carpeta con el relevamiento de absolutamente todos los liceos de Montevideo, le entregamos a la jerarquía correspondiente y después salimos a denunciar. Vaya casualidad que cuando los medios logran ingresar con nosotros a los centros de estudio y se visualiza la situación de los centros educativos, es como un escándalo. Ahí se anuncia un shock edilicio que tiene sus efectos. Al día de hoy yo no tengo situaciones de peligro inminente de derrumbe en ningún liceo, pero tenemos un problema. Si no mejoramos el mantenimiento, si no mejoramos la construcción del liceo, si no discontinuamos la política de alquileres brutales que nos hacen gastar a todos los uruguayos muchísimo dinero y no construimos edificios con infraestructura real para que los estudiantes tengan buenas condiciones de aprendizaje, dentro de 4 o 5 años estamos hablando de la misma realidad, porque el Estado ha gastado más en los últimos periodos en educación, es insuficiente aún, pero además ha gastado mal y ha gestionado muy mal, porque nosotros nos hemos encontrado con realidades, por ejemplo, de techos de liceos enteros con plata de los uruguayos que se impermeabilizan con malla sombra y alfalcote, cuando lo que está de alguna forma claro, eso es una estafa. Es una estafa, cuando lo que está licitado es la impermeabilización real del techo. Entonces los uruguayos, en su conjunto, el padre, la madre, el trabajador que nos está escuchando, está siendo estafado, porque no hay un control claro de las obras y del gasto que se hace. No hay control, dicen ustedes, lo que falta es control. No hay un control preciso y quirúrgico de lo que se gasta, no lo hay. Bien,
decía la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que cuando hay un paro, cuando hay una dilatación en este tipo de medidas, el que pierde en definitiva es el estudiante y la familia, porque en definitiva ese chiquilín queda allí en banda, no va a ningún lugar, la familia está en una situación compleja en cuanto a qué hacer con los estudiantes, tal vez pierde un padre de ir a trabajar porque su hijo no tiene clase. El tema es una medida poco simpática. ¿Qué responden ustedes a eso? Primero que a nosotros también nos genera mucha preocupación, o sea, yo no estoy contento de no estar en el aula a esta hora dando clase, que es lo que tendría que hacer en el día de hoy. Pero lógicamente nosotros estamos ante un problema estructural. Nosotros hemos denunciado temas constantemente que luego se corroboran, ustedes mismos lo corroboran mediante el trabajo periodístico que hacen, que son reales. Por ejemplo, la ausencia de profesores que tenemos hoy en día en muchas asignaturas que hacen perder muchísimas horas de clase. Los problemas de infraestructura que tenemos aún. Pero además hay un problema. Nosotros tenemos que debatir. Nosotros queremos que la educación se transforme en un depósito de estudiantes o queremos discutir en profundidad entre todos que la educación respete los procesos de aprendizaje y forme cada vez mejores seres humanos. Bueno, eso es un debate. Lógicamente que la medida genera trastornos familiares y lo reconocemos. Nosotros estamos tratando de trabajar con la población. En este momento los liceos que tenemos ocupados están abiertos a la comunidad, se están haciendo actividades, talleres, clases de apoyo. Tenemos acá en el Liceo 35, a pocas cuadras, cientos de estudiantes adentro del liceo trabajando, porque no es un liceo que se cierra, es un liceo que se toma bajo control obrero, luego de un trabajo con determinadas características, se retorna al liceo a la jerarquía, o sea, no es una cuestión de no trabajar. Y además estamos tratando de trabajar con sindicatos en las diferentes zonas de Montevideo para, si esto se prolonga por mucho tiempo, tratar de establecer contracursos en diferentes lugares de Montevideo. Pero lógicamente que preocupa, pero también tenemos que entender una cosa. Nosotros cuando decretamos el paro por tiempo indeterminado dimos como un margen de 20 días para que se instalara un ámbito de negociación. ¿Hubo negligencia del gobierno en ese caso? Yo creo que hay un elemento de negligencia, pero además de darle la espalda a los que en definitiva conducieron determinados procesos históricos, colocaron a determinadas personas ahí. Bien. Y hoy en día no se sabe por qué, bajo qué excusas no se quiere negociar. Pero además de todo, lógicamente que las medidas tácticas uno se puede equivocar, porque eso nadie está libre. Ahora, acá no se puede seguir argumentando que los docentes uruguayos, los educadores en general, no tienen compromiso. Si el sistema educativo uruguayo sigue funcionando es por el compromiso de los docentes. Y no vale más colocar la falta de compromiso del otro como el argumento central para que la educación no funcione, porque además se le está exigiendo a la educación que de alguna forma contemple o mitigue todas las desigualdades que son de base material en la sociedad. Los procesos de vinculación son muy profundos en la enseñanza media porque los chiquilines no tienen condiciones fuera del liceo de sostener su proceso de aprendizaje. Bien, Mandasen, vamos a tener oportunidad de seguir charlando por estos días. Le agradecemos mucho que haya venido con nosotros. No, gracias a usted por el espacio como siempre, que tengan un buen fin de jornada. Alfredo. Muy bien, hacemos la última pausa. Tras la misma nos detenemos en la interna del Frente Amplio otra vez porque hubo resolución del plenario. Vamos a conversar con la gente del Frente Liber Seregni. Con nosotros Esteban Valenti en minutitos nada más. Que viajan en sentido opuesto. Mientras más avanzamos, luces se van diluyendo. La perspectiva se aprecia a la distancia. En un viaje de ida, la música se vuelve danza. Si no se